Buenas noches. Hoy veremos la segunda parte de la biografía de uno de los grandes de nuestros tiempos, Alberto Lleras Camargo. Después de haber dejado la presidencia en 1946, cuando todos los estadistas y los políticos tienen como objetivo el retiro, él empezó una segunda vida política y profesional. Alberto Lleras, después de su primera presidencia, funda la revista Semana y después empieza una nueva actividad en su vida. Es nombrado como primer director de origen latinoamericano de la Unión Panamericana, o sea, de la Organización Regional de las Repúblicas del Hemisferio Occidental. En este carácter, desarrolla el cambio de la Unión Panamericana en la hoy Organización de Estados Americanos y desempeña el cargo de primer secretario general de esta entidad. Curiosamente no fue promovido por Colombia. Claro que en esa época no existía el sistema de que para aspirar a una posición en un organismo internacional uno tiene que tener el aval de su gobierno y ya sobre el aval de su gobierno se pueden buscar otros apoyos. No existía ese sistema porque en la Unión Panamericana el director había sido siempre nombrado por el Departamento de Estado, había sido siempre un ciudadano de los Estados Unidos y por primera vez, porque se murió el director y la situación estaba cambiando, había una nueva política hemisférica, estaba Roosevelt, la buena vecindad, todo eso, se vio la oportunidad de elegir a un latinoamericano, pero la idea de elegirlo a él no surgió aquí en Colombia, surgió en México, surgió en Chile, donde él ya había obtenido un reconocimiento muy grande como canciller de López. La gestión de Alberto Lleras en la Secretaría General, en la dirección primero de la Unión Panamericana y en la Secretaría General de la OEA después. Hizo un trabajo interesantísimo del cual yo obtuve muchos datos, porque él hizo en la Unión Panamericana un trabajo muy importante, no solo en el campo político, sino también en el administrativo. La Unión Panamericana era una oficina, una pequeña oficina comercial, que se fue expandiendo lentamente, pero no dejó de ser eso en manos de los directores estadounidenses, y cuando a él lo llevan a esa posición, percibiendo perfectamente el anhelo que había en todos los países latinoamericanos de transformar eso en una organización regional, él hizo cambios muy a fondo en la estructura administrativa de la Unión. También infundió una mentalidad distinta. Todo esto vale la pena decirlo sin gastar un centavo más, sin nombrar un empleado adicional, pues. Ahora, en el aspecto político, pues hizo nada menos que el trabajo de establecer los cimientos de lo que es la OEA, el borrador de la carta, de la carta constitutiva de la organización, el borrador del Tratado de Río, el borrador de la Carta de Bogotá, del Pacto de Bogotá, o sea, el Tratado de Solución Pacífica de las Controversias, que algunos de ellos ya no son operantes, el TIAR y el Tratado, el Pacto de Bogotá. La Carta ha sido modificada muchas veces, pero en esencia los instrumentos que se negociaron con su participación muy activa y muy directa son los que le han dado vida a la organización. Él hizo un trabajo muy importante que vale la pena que sea difundido entre los colombianos para que conozcan la gestión que él hizo, no solamente la gestión que hizo aquí en Colombia, sino en el continente. Lleras regresa a Bogotá y se dedica a la rectoría de la Universidad de los Andes, pero inicia también una feroz lucha contra la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla. Bueno, yo creo que hay 2 o 3 datos muy interesantes que deben ser señalados. Primero, él renunció a mitad de su periodo, un poquito más de la mitad. O sea que fue una decisión de suspender la obligación o el compromiso que ha adquirido con el continente para venir a luchar en Colombia. Segundo, hay un antecedente muy claro, que es la declaración que él hace
a los colombianos como secretario general y que le ganó un conflicto allá porque el gobierno de Colombia protestó ante el Consejo por lo que consideró una intromisión del secretario general en asuntos internos de Colombia, una declaración que él hizo a raíz de los hechos de violencia que agudizaron el conflicto entre los partidos liberal y conservador en el poder, liberal en la oposición, en los años 52, 53, 56, 52, 53, el incendio de los periódicos, los ataques a las residencias de los jefes liberales, etc. Él dirigió una declaración a los colombianos invitándolos a formar el Partido de los Patriotas. Esa fue su frase. Partido que, según también dijo en la declaración, se ha formado muchas veces, al cual se le deben las soluciones a muchas crisis y a muchas catástrofes y que después se disuelve. O sea que ahí ve uno como el embrión de lo que ya estaba él pensando en proponer e impulsar como el Frente Nacional, ¿no? Cuando llegó aquí, sin embargo, no entró de lleno a la lucha política, llegó primero a la Asociación de Radiodifusión, le ofrecieron la presidencia de la Asociación de Radiodifusión, le aceptó, y la Rectoría de los Andes. Pero cuando la dictadura del general Rojas cierra el tiempo y con esto rebosa la copa del descontento, él decide bajar, como lo dijo en una expresión muy gráfica, de los riscos universitarios para encabezar la lucha contra el general Rojas. En la siguiente corrida hubo una represalia cuyas consecuencias exactas nunca podremos saber, porque los periódicos no podían informar, ni las emisoras. Esto es bueno recordarlo, sobre todo para la gente que a veces habla alegremente de que por qué no tumban al gobierno, y por qué no una junta militar y cosas así, sin recordar lo que significó eso, ¿no? Y lo que significa una dictadura. Le atribuyen al general Ordóñez, que era el jefe del SIC, hoy DAS, la policía secreta, haber organizado eso. No hay pruebas tampoco, no se sabe si fue verdad. Pero el hecho es que en la plaza, cuando se llenó la plaza, cerraron las puertas para que la gente no pudiera salir. Y se situaron estratégicamente en los tendidos policías con uniforme y policías sin uniforme, detectives, con cachiporras. Y comenzaron a gritar "Viva Rojas Pinilla". Y si la gente no respondía, entonces agredían a la gente. Miremos ahora aspectos de importancia cuando en 1958 Lleras asume su segundo periodo, esta vez elegido como el primer presidente del Frente Nacional, fórmula política que él había ideado para poner fin a la violencia partidista y sustituir el régimen militar de Gustavo Rojas Pinilla. Sus esfuerzos por buscar soluciones a la dictadura militar de Rojas comienzan en julio de 1956, cuando se reúne con el dirigente conservador en exilio Laureano Gómez y firman el pacto de Benidorm, que aseguró la unión de los dos partidos. En mayo de 1957, Rojas es derrocado y en su lugar entra a gobernar la Junta Militar. En este momento, Lleras, como jefe único del Partido Liberal, se reúne de nuevo con Laureano Gómez y firman el Tratado de Sitges, en donde se concretan los principales lineamientos de lo que sería el Frente Nacional y la necesidad de convocar a un plebiscito para renovar las instituciones. Lleras fue el triunfador del Frente Nacional, y la opinión pública, los partidos y hasta la misma Iglesia festejaron los resultados del plebiscito que daba la esperanza de mejores días para el orden, la paz, el bienestar colectivo y la concordia entre los colombianos. Vence abrumadoramente en las elecciones a Jorge Leiva, postulado por un sector inconforme del conservatismo. Alberto Lleras asumió la segunda presidencia en 1958 e inició su gobierno con la principal preocupación por restablecer la paz en el país. En su gobierno se dictó una amnistía para los alzados en armas,
pero también afrontó revueltas estudiantiles y huelgas laborales que agitaron el orden público. Inauguró importantes obras públicas, como el Aeropuerto El Dorado o el Ferrocarril del Atlántico. Inició la política de reforma agraria, promovió una política social de vivienda a través del Instituto de Crédito Territorial y le dio vida al Instituto de Reforma Agraria INCORA. Bueno, el gran autor, inspirador de la ley de reforma agraria fue Carlos Lleras Restrepo. Él, desde la época en que estuvo en el gobierno como secretario de la gobernación de Cundinamarca en los años 30, tuvo que ver en los conflictos de Sumapaz, en los conflictos del Chocho en Fusagasugá, etc. Y él siempre vivía angustiado con el tema agrario en Colombia. Cuando llega el doctor Alberto Lleras Camargo a la presidencia, simultáneamente surge el gran programa de la Alianza para el Progreso como una respuesta a la Revolución Cubana. En Cuba se había hecho una reforma a fondo, una reforma agraria a fondo, que era, yo diría, la tercera en América Latina, después de la mexicana y la boliviana. Entonces, había necesidad de mostrar que dentro de los parámetros democráticos, legales, etcétera, también se podían hacer reformas agrarias. Entonces, dentro de la Alianza para el Progreso, uno de los capítulos más importantes fue el tema de la reforma agraria. Fue en su administración cuando irrumpió el Movimiento de Recuperación Liberal, MRL, posteriormente llamado Movimiento Revolucionario Liberal, liderado por Alfonso López Michelsen, cuyas ideas confrontaban abiertamente el papel hegemónico del Frente Nacional. La idea original no era tan larga. La idea original era que los liberales votaran por un conservador, básicamente, porque pues el país venía de una hegemonía conservadora, un gobierno militar que sucedió a esa hegemonía, pero en buena parte se apoyó en el Partido Conservador, y era muy difícil convencer a los conservadores de que se comprometieran en una empresa por la cual iba a ser desplazado el Partido Conservador para que entrara el Partido Liberal a gobernar. Entonces, la mejor manera de convencer a los conservadores de que se trataba de un verdadero arreglo de colaboración era decirles: vamos a gobernar juntos y nosotros los liberales vamos a elegir a un presidente conservador. ¿Qué más garantía puede haber de que la propuesta es sincera, no? Nunca se habló de varios gobiernos, era un gobierno. Ahora, lo que ocurre es que cuando la elección de un presidente conservador se complica por la división conservadora, porque el candidato conservador que le gustaba a los liberales no le gustaba a Laureano Gómez, que era Guillermo León Valencia. Entonces Laureano Gómez se atravesó y dijo: prefiero un liberal. Guillermo León: no, prefiero un liberal, pero eso sí, si el siguiente es conservador. Y así surgió la fórmula de la alternación. La alternación no existió en el primer acuerdo entre ellos, ni existió tampoco en la idea que tenía Alfonso López, que también habló de Frente Nacional años atrás, ni existió tampoco en la idea original de Lleras desde la OEA del Partido de los Patriotas. El Partido de los Patriotas era para tumbar a Rojas Pinilla y elegir un presidente democráticamente. Ahora, para que los conservadores colaboraran en eso, elijámoslo conservador. Pero en vista de la dificultad que se presenta para elegir al conservador, entonces viene la fórmula. Pero entonces después un conservador, entonces los liberales comienzan a pensar: bueno, pero entonces después un liberal. Y entonces quedó inicialmente así, 3 periodos, hasta cuando Laureano Gómez se dio cuenta que era mejor alargarlo a 4 para que el último de todas maneras fuera un conservador. Y así quedamos en que el Frente Nacional, que iba a ser una solución realmente salvadora para una crisis tremenda de guerra civil
de caos, de desorden, de dictadura, se convirtió en un sistema. Yo creo que eso fue lo que él quiso decir al expresar esa ambivalencia, ¿no? De que de ninguna manera él se arrepintió, jamás le escuché yo alguna expresión que denotara que él se había equivocado en eso, en absoluto, porque se lograron los objetivos. Pero tal vez sí después le surgieron las dudas de que esto se volvió un PRI, esto se volvió un sistema y esa no era la idea. Lleras inició su vida pública en un discurso de apoyo y de elogio al entonces ministro de Obras, Laureano Gómez. Pero después su relación con Laureano sería más difícil. Como ministro de los dos gobiernos de López Pumarejo, tuvo que soportar la incesante oposición y crítica del jefe conservador, tanto que como ministro de gobierno de Alfonso López en su segundo gobierno, tuvo una decisiva actuación contra el jefe conservador por las vías judiciales. Mamatoco era un boxeador que fue asesinado en un parque de Bogotá y en el curso de la investigación se descubrió que habían participado unos policías y que también había algunos oficiales de la policía involucrados en ese episodio, un episodio muy oscuro, muy complicado, que fue aprovechado por el Siglo y por Laureano Gómez para sus ataques al gobierno. Entonces acusó al gobierno de haber matado a Mamatoco. Cuando se abre la investigación y Lleras es ministro de gobierno, hay un cambio de juez, porque parece que hubo una acusación contra el juez de que había cometido alguna irregularidad o tenía una incompatibilidad. Entonces se hizo el cambio de juez, cosa en la cual no intervino para nada el ministro de gobierno, pero Laureano acusó directamente al ministro de gobierno, Alberto Lleras, de haber interferido la administración de justicia ordenando el cambio de juzgado, cambiar el expediente de juzgado. Entonces Lleras instantáneamente hizo una declaración muy fuerte, miente Laureano Gómez, miente el Siglo y se fue y los demandó por calumnia y obtuvo que el juez que recibió la demanda detuviera a Laureano Gómez. Entre las piezas magistrales de los escritos de los hombres de Estado sobresalen las de Alberto Lleras, puesto que además de sus méritos literarios, tienen el valor de haber sido vehículo para producir en el país grandes transformaciones, para educar a los ciudadanos, a los funcionarios, a las Fuerzas Armadas, a la burocracia, a los partidos, a las corporaciones públicas, sobre sus deberes y sobre el papel que les corresponde cumplir en una democracia. Lleras, además de ser, sin duda, el mejor escritor político de Colombia en toda su historia, es uno de sus más importantes oradores. Pero lo paradójico es que se dice que Alberto Lleras nunca improvisó un discurso. Él tenía una serie de condiciones muy especiales como orador. Primero la voz, una voz extraordinaria. Cuentan que la ensayaba desde chiquito y que en el tiempo, cuando estuvo la primera vez, leía en voz alta, declamaba sus artículos. Y eso le debió ayudar desde muy temprano a hablar de tal manera, con una facilidad y con una pronunciación y con un énfasis muy peculiares, muy distintos a los de los demás personajes y figuras políticas colombianas, porque sin ser veintejuliero, tampoco era demasiado solemne, le llegaba a la gente. Y además no era solo la voz, sino la forma de decir las cosas con una gran claridad, con un manejo del idioma extraordinario, que lo podemos comprobar con cualquiera de sus escritos, ¿no? Más allá de los cargos directivos que ejerció, de su pasión por las letras y de su influyente talento periodístico, Alberto Lleras fue un diseñador filosófico en la orientación de los destinos del país. No existe campo o actividad del presente en el cual no haya fijado o establecido directrices definitivas Lleras Camargo.
Su plena convicción sobre el papel que podría cumplir la doctrina liberal dentro o fuera del gobierno lo resumió así: mientras haya una sola persecución, una opresión injusta, una tiranía cualquiera, una vejación de la dignidad humana, el liberalismo tendrá fronteras imprescriptibles y que no se pueden abandonar. Yo, al menos, estaré allí sobre ellas, ya estén en peligro, ya sean respetadas. Lleras siguió siendo influyente el resto de su vida, como escritor, como periodista, como director liberal y como estadista. En los momentos más difíciles del país, su voz se hacía sentir para señalar el rumbo. Cuando el Partido Liberal necesitaba una orientación, Lleras entraba en la escena y definía cuáles eran los liderazgos y los caminos a seguir. Durante todo el resto de su vida se mantuvo ya en una especie de penumbra, pero con un liderazgo y una gran actividad sobre los destinos de la nación. Yo me atrevería a decir que él nunca se retiró, en realidad, porque así no estuviera en la dirección liberal, que era la forma como los expresidentes continuaban haciendo política. Se hacían elegir jefes del Partido Liberal o del Partido Conservador o miembros del directorio o lo que fuera. Desde su casa, él manejó la opinión de este país por muchos años. Para comenzar, tenía una influencia poderosísima en el tiempo, que ha sido, todavía sigue siendo, pues el medio más influyente de este país. En vida del doctor Eduardo Santos, él prácticamente compartía con el doctor Santos la dirección del periódico. Le tenía una confianza tremenda y cuando el doctor Santos estaba en el exterior, viajaba mucho, era Lleras quien conversaba con los directivos del periódico y hablaba de cómo debía ser el enfoque y cuáles eran los problemas que había que manejar. Y escribía editoriales. Esa es una manera de hacer política. Estuvo además, como usted recordará, varias veces activo en la dirección del partido. La última tal vez con el doctor Carlos Lleras y con el doctor López Miquelsen, los tres. ¿El 81? Sí. Y estuvo además dispuesto siempre a aconsejar, a ayudar, a colaborar en las campañas de los candidatos. Entonces eso no significa retiro, ¿no? El último tal vez fue el doctor Barco. Ya en la campaña del doctor Barco, pues por una parte él estaba enfermo, el doctor Lleras ya estaba enfermo. Él no tuvo buena salud en general, fue una persona de salud un poco delicada, toda su vida tuvo problemas circulatorios, en fin. Pero ya, digamos, para esa época, el año 84, 85, 86, había tenido 2 o 3 crisis circulatorias muy serias, ¿no? Había tenido una embolia, había perdido la vista de un ojo, por ejemplo, y le costaba trabajo el movimiento de una pierna, es decir, un lado, como consecuencia de esa embolia. Había perdido la capacidad de escribir en máquina, por ejemplo, que es un placer que él tenía. Él jamás dictó, él escribía en su máquina, primero mecánica, después la eléctrica, pero ya con este problema, de la dificultad de movimiento del brazo y todo, dejó de escribir. Por un tiempo le costó trabajo leer también, hasta que se acostumbró a leer con un solo ojo. Pero esas limitaciones de salud en buena parte explican que ya para entonces su participación en la actividad política fuera escasa. Sin embargo, el doctor Barco lo visitaba como candidato y como presidente, como también lo visitaron el doctor Belisario Betancur, por ejemplo, Turbay, López, y hablaban de política.